Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. La adoración verdadera parte de una actitud sincera del corazón, que reconoce quién es Dios y quiénes somos delante de Él. Ageo en el capítulo 1, Ageo es uno de los profetas menores. Es posible que usted y yo hemos escuchado muchas veces esta frase que aparece en Ageo en el capítulo 1, en el verso 7. Y en algunas versiones específicamente habla con respecto a que así ha dicho el Señor de los ejércitos: piensen en lo que hacen. Me gusta esa traducción. Piensen en lo que hacen. Pensar en lo que nosotros hacemos. Y vamos a descubrir esta mañana en la Escritura cuál es el consejo de nuestro buen Dios. Hagan ustedes, dice el Señor, lo que de verdad tienen que hacer. Mediten en sus caminos. Medite en qué usted está haciendo en su vida, en hacia dónde va usted en medio del proceso de la vida. Es un Dios que se interesa, hermanos, por saber cómo estamos nosotros. Es un Dios que está interesado en decirnos por dónde va caminando, por dónde va usted. Pareciera que en este texto hoy es la posibilidad de decir: paremos para ver qué va a pasar, paremos para ver qué es lo que realmente nosotros estamos haciendo. Hermanos, si hay una palabra que es asertiva, que es la Escritura, por cierto, y la única, viva, eficaz. Pero para este tiempo, creo que este tiempo la iglesia debiera de parar un momento y pensar hacia dónde va. ¿Qué está haciendo con su vida? Hermanos, a veces la vida transcurre, a veces las situaciones siguen transcurriendo. A veces el fenómeno, que es un fenómeno impresionante en el cual creo que todos entramos en algún momento de la vida, que se llama la rutina, nos envuelve. A veces nosotros solo seguimos la vida y ya en automático, como los que tenemos un poquillo de manejar, hacemos con el carro. ¿Verdad? Cuando usted va, usted no piensa que va en segunda ni en tercera, no. Sencillamente usted automáticamente usted pasa para arriba y pasa para abajo las marchas y hace para acá. Usted ya no está pensando si va o viene la cosa. Y en automático transcurre la vida. En automático muchas veces la vida del creyente transcurre. Pero hoy la palabra a nosotros nos dice: fíjense en sus caminos. Mediten en vuestros caminos. Hermano, si usted le toca hoy hacer ese examen, ¿cómo saldría usted? ¿Cómo está su camino? ¿Por dónde anda? Por eso yo digo, la vida cristiana, y para nosotros como creyentes, hoy es un día para que esta pregunta tome un realce mayor, hermanos. ¿Saben que la vida cristiana hoy está siendo muy descuidada? Hermanos, ¿saben que los patrones de conducta del cristiano hoy ha caído en el escalafón con respecto a la petición de Dios? ¿Sabe usted, hermano, que el comportamiento del creyente ha andado tanto en automático que se ha vuelto muy flexible todo? Hoy hay mucha permisidad en el creyente. Hoy el creyente sencillamente hace lo que realmente quiere, hermano. Pareciera que ya la conducta que es trazada a través de las Escrituras no es el balance, no es lo que a mí me lleva. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque usted y yo estamos llamados a examinarnos. Si usted está yendo por el camino de Dios, usted siéntase en paz con Dios.
Diga, eso no es conmigo, pastor. Gracias, Señor. Pero si usted en esta mañana, en el análisis de su vida, usted dice, qué torta, de verdad que yo me he vuelto un poco más de un perfil más bajo dentro del cristianismo. ¿Cuánto hace que no evangelizas? ¿Cuánto hace que no predicas la palabra? ¿Cuánto haces que no oras profundamente? ¿Cuánto hace que no encuentras un tiempo aparte para Dios? ¿Cuánto? ¿Cuánto hace, hermano, que usted de verdad no funciona en la presencia del Señor? El cristianismo está viviendo un momento muy, 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 muy difícil, hermano. Desde los púlpitos la predicación no es trazada sobre entender los caminos de Dios. Hoy se predica para comerciar, hermano. Hoy se predica para tener gente. Y si usted deja de predicar para tener gente, usted deja de tener gente. Pues muestra un botón. Gracias a Dios. Porque no vamos a predicar para tener gente. Vamos a predicar la palabra del Señor trazada, hermanos. Ojalá, porque no tengo toda la verdad, ni la tenemos, pero trazada con certeza. Trazada, hermanos, con reverencia y temor santo. Amén. Bueno, meditemos en nuestros caminos entonces. Así dice el Señor en el verso 7, hermanos. Así ha dicho el Señor de los ejércitos, piensen en lo que hacen. Piensen en lo que hacen. Una de las cosas, y vamos al verso 8, que el Señor les dice a ellos, específicamente, ven el verso 8, vayan al monte y traigan madera y reconstruyan mi casa. Yo pondré en ella mi beneplácito y seré glorificado. Yo, el Señor, lo he dicho. Nota, hermanos, que el profeta está en un momento, y Ageo es uno de los profetas que exhorta a la edificación del templo. Hoy nosotros, según el Nuevo Testamento, nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y usted se lo puede decir para usted. Diga, yo soy templo del Espíritu Santo. Hermano, no descuide su casa, no descuide su cuerpo, no lo descuidemos. Porque nosotros somos templo del Señor. Tenemos que andar a la altura en la parte moral, en la parte espiritual y en la parte física. Tenemos que cuidar nuestro cuerpo, hermano. Eso es importantísimo. Porque el Señor nos hizo, hermanos, el Señor no se equivocó al hacernos. El Señor no se equivocó al hacernos. Hay cosas que a veces nosotros dejamos de hacer porque a veces decimos, no, es que a mí no me gusta. Yo no sé, no van a levantar la mano, pero ¿cuántos de ustedes les gusta tomar agua? Uno se encuentra que muchas veces la mayoría de personas dicen, no, a mí no me gusta tomar agua. Una cuestión tan simple. Saben, hermanos, que si usted no consume el agua adecuada, su cuerpo le está funcionando de forma inadecuada. Solo tomar agua. Nada más, para no entrar en otros detalles, para no entrar en otras cosas. Tenemos que ser responsables. ¿Y por qué decimos esto? Bueno, porque el Señor nos hizo así. Si el Señor se le hubiese ocurrido, nos hubiese hecho de tal manera que usted coma lo que sea, beba lo que beba, haga lo que haga, sea como sea, sencillamente no le pasa nada. Pero si hay una reacción a algo que el Señor hace y cómo nos hizo versus lo que nosotros hacemos. No podemos descuidar, hermanos. ¿Y por qué? Bueno, porque descuidamos cosas naturales. Y si usted y yo descuidamos las naturales, téngalo por seguro que las espirituales no son tomadas en cuenta. La verdad es una verdad paralela. Es una verdad paralela. Iba a decir a alguien, mejor ya no. Veamos el verso 8. Él les dice, subir al monte, traigan madera. ¿Qué significa esto, hermanos? Bueno, esto quizás indica que solo faltaba el interior del templo, ya que la parte exterior era de piedra.
en el texto, en el mensaje de Ageo a los primeros. Sin embargo, también hay una forma y hay sombras, hay figura aquí. Y le dice, traigan madera. Nuestra humanidad implica la madera. Nuestras limitaciones, nuestras debilidades. El momento en que nosotros estamos es importantísimo ante el mensaje que el Señor está diciendo. Traigan madera, traigan esa madera, traigan para poder seguir construyendo nuestra humanidad, nuestras limitaciones, nuestras debilidades, arrepentirnos en nuestros pecados y traerlos a los pies del Señor y buscarlo. Ser una iglesia, ser una familia que busca la presencia del Señor. Subir al monte. Hermanos, Moisés subió al monte y recibió las tablas de la ley. Jesús subió al monte a orar y cuando bajó muchos eran sanados. Cuando de verdad nosotros hacemos caso a la Escritura, nosotros encontramos que en la advertencia del Señor hay plenitud, hay algo que de verdad va a suceder. Suban al monte y traigan madera. Los discípulos subieron al aposento alto y bajaron en el poder del Espíritu. Cuando el Señor habla y nos dice a nosotros qué tenemos que hacer y nosotros somos obedientes, las cosas empiezan a ser diferentes, hermano. Traigan madera. Pareciera, y dije, que la madera tipifica todas esas cosas en las que nosotros, hermanos, podemos estar o con las que podemos estar lidiando en esta mañana. Nuestra humanidad. ¿Cómo está tu humanidad? ¿Cómo está mi humanidad? ¿Cómo están mis limitaciones? ¿Cómo están mis debilidades? Por eso la palabra hoy nos exhorta a que nosotros examinemos el camino. ¿Cómo estamos nosotros en el camino de Dios? Piensen en lo que hacen. Me encanta que el Señor definitivamente pone un sobreénfasis. ¿Y lo pone a dónde? En ese verso 7, ¿dónde lo pone? Piensen, porque nuestra mente es fundamental en el desarrollo de nuestra cristiandad. Hermanos, solo usted y yo, si logramos, como dice la Escritura, traer los pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo, muchas de las cosas en nosotros y en nuestra vida fuesen distintas. Nosotros, por eso dice, piense usted por dónde va. Piense usted por dónde va usted caminando. Suba al monte. ¿Qué significa subir al monte? Primero, es una obediencia a Dios. ¿Por qué no en el valle? Porque el Señor dijo, suban al monte. El monte implica, hermanos, un esfuerzo. El esfuerzo de la gracia. La gracia de Dios está con nosotros, por eso Él nos reta a subir. Dios no te va a pedir nada que usted no pueda dar. Por eso al tomar usted y yo decisiones, debiéramos de tomar decisiones pensando en estos principios. Dios no me pedirá más de lo que yo pueda sobrellevar. Dios no me mandará a un lugar donde yo no pueda ir. Dios no hará que yo sufra alguna situación porque Él sabe hasta dónde yo puedo llegar. Esa es una verdad absoluta. Eso implica subir al monte, poder hacer el esfuerzo porque Él me lo está pidiendo y yo sé que en el monte, aunque tenga que subir, aunque sea un terreno quebrado, aunque tenga que luchar, cansarme, sudar, Él sabe que yo lo puedo hacer. Porque Dios pudo haber dicho, aquí les tengo la madera. ¿Verdad que Dios podría hacer muchas cosas? Abrió el mar. En el desierto produjo que cayera maná del cielo. En el desierto codornices cayeron. Dios sacó de una roca agua. ¿Podría Dios decirle, aquí está la madera, hágame en esta casa? No, Él dice, suban al monte. Y hoy Él le está diciendo a usted, en su debilidad, en sus formas, en su humanidad, que suba, hermano. Vaya donde usted, Dios
le está indicando que vaya. Haga con su familia lo que Dios le está diciendo que usted tiene que hacer con su familia. Haga con su vida lo que Dios le está diciendo que usted tiene que hacer con su vida. Suba al monte. Ese verso 8 es apasionante por todo esto. Cuando seguimos en el verso 9, dice, vean lo que dice el verso 9. Ustedes buscan mucho y encuentran poco. Lo que ustedes guarden en su casa, yo en un soplo lo disipo. ¿Y por qué? Dice el Señor. ¿Y por qué? Porque mi casa está desierta mientras cada uno de ustedes corre a su propia casa. Noten, buscáis mucho, halláis poco y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo, porque dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Piensen en los que recibieron el primer mensaje, porque el texto sagrado hay que trabajarlo de esa manera. Ageo le estaba escribiendo a aquellos que venían, que habían sido presos, que habían sido deportados, y ahora les está diciendo: ¿cómo es posible que ustedes estén haciendo en sus casas cosas tan maravillosas, cosas tan bonitas, y la casa en ese tiempo, que era el templo del Señor, estaba descuidado? A mí me encanta siempre la gente que se ocupa y se preocupa por las cosas del templo, de la parte esta externa del edificio, porque eso también implica mucho. Eso dice mucho, hermano. Normalmente cuando usted lleva visitas a su casa, mínimo barre. ¿O solo a mí me pasa? No, ¿verdad? Sí, solo a mí. Normalmente nosotros queremos tener algo bonito y bien acomodadito. Esto es lo que el Señor está diciendo. Ahora, en la figura, nosotros, dice el apóstol, que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y entonces nosotros tenemos que saber si estamos cuidando o descuidando esta fachada, esto. Porque el Señor dice: si ustedes no hacen lo que tienen que hacer, yo voy a venir y en un soplo voy a disipar eso. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros hace con su vida lo que realmente quiera. Vean, hermanos, que el consejo que la Escritura a nosotros nos da, porque en este versículo habla con respecto a qué es lo que Dios realmente quiere para nosotros, como los que hemos recibido el Evangelio y hemos recibido la Biblia. ¿Qué significa para nosotros entonces este momento de edificar? De qué es, cuál casa está desierta, cuál casa es la que está desierta. Porque ya no está hablando del templo físico, está hablando del templo del Espíritu Santo. Está hablando de nosotros como la iglesia, está hablándonos a nosotros que somos templo de Dios. Y a nosotros se nos olvida a veces que somos templo de Dios, hermano. Y descuidamos áreas de nuestra vida. Advierto a través de esto una vez más. Él lo que realmente está diciendo, y lo pone Juan en el capítulo 6:63, y ahí tengo esta. Vean lo que dice Jesús. Jesús decía: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Así es como hoy se edifica la casa. Así es como se edifica la familia. Nosotros queremos tener familias lindas, familias formidables, sin tener el requerimiento principal, que es que el Espíritu Santo de Dios funcione en nuestro núcleo familiar. Dime cómo está tu vida espiritual y te diré cómo está tu familia. Dime cómo está y cómo estamos en nuestros núcleos familiares, en los temas centrales de la espiritualidad. Y yo te diré cuál es la familia que usted tiene. No puede pretender nadie tener una familia unida si el Espíritu Santo de Dios no está ahí, hermano. Jesús decía: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Revisemos nuestro camino, revisemos, piensen en lo que están haciendo, cómo está trazando usted su camino. Hay cosas, hermanos, que de verdad tenemos que prestarle mucha atención. Vamos a ir al verso 10.
note que en el verso 10 y en el verso 11 aparece de parte de Dios una advertencia que es extraordinariamente especial, porque usa un término que tiene que ser de revisión absoluta para que nosotros logremos entender qué es revisar por dónde usted está caminando, hermano. Revise usted su vida cristiana. ¿Sabe, hermano? Porque la vida cristiana suya no depende de el comportamiento de otras personas. No depende de eso, hermanos. Depende única y exclusivamente de usted. Es que viera qué difícil en mi casa. Es que viera qué difícil con los hijos. Que viera qué difícil con el marido. Viera qué difícil con esa mujer. Viera qué difícil con ese jefe. El Señor dice, no. Es usted. Es individual. Hermanos, el camino que Él ha trazado para usted, Él se lo trazó a usted para que usted lo viva. No depende de su esposa. Si su esposa no ora, que no ore. Si su esposo no lo hace, pues no lo haga. Si sus hijos no quieren, pues no quieren. Usted, hermano, escape por su vida. Usted es el que tiene que correr hacia la revisión del camino del Señor. Un camino de santidad, un camino de fe, un camino de amor, un camino de gracia. Y es tiempo que el cristianismo de este día, de hoy, nos revolucionemos en medio de los tiempos y empecemos a decir, Señor, de verdad, tengo y debo descubrir la senda antigua, porque la iglesia se ha desviado, hermano, con palabras que no son de Dios, dichas por hombres de reputación o de mucho carisma. Y eso es lamentable, muy lamentable, hermano. Pero así es como está la iglesia, porque la iglesia no quiere revisar. Hay nuevas cosas, nuevas formas. Queremos lo nuevo, queremos todo lo nuevo. Y más en este país. En este país nos abren un mall nuevo y usted, si quiere encontrar a alguien que no lo ha visto mucho tiempo, vaya al mall nuevo, porque ahí lo encuentra. Porque así somos. Así somos. Y entonces lo nuevo atrae, seduce. Y hay mucha gente usando esto, hermanos, diciendo cosas que no son ni del Espíritu, ni son palabra profética. No lo son. Pero la gente se los compra y se los cree. Yo decía, ¿dónde está? Estuve viendo una noticia de un grupo estadounidense que vino al Estadio Nacional. Un grupo, no sé ni cómo se llama. Y si lo supieran y lo digo, pues no sé pronunciarlo. El asunto es que iban a estar ahí, entrevistan a unos muchachos. ¿Y ustedes qué? Un grupo de como 50 personas jóvenes. Sí, no, tenemos 3 días de estar haciendo aquí fila. 3 días, hermano. Yo decía, Señor Jesús, qué envidia de la sana. Cuando nosotros, hermanos, saliendo nomás de aquí, empecemos a quedarnos ahí en la acera esperando que llegue el domingo otra vez para que las puertas de la iglesia se abran. Qué envidia ver la gente desde las 4 de la mañana esperando que sean las 10 para empezar el servicio. Qué envidia, hermano. De la buena. Pero no es así. ¿Por qué? Revisemos nuestras sendas, revisemos nuestros caminos. No es tarde para volver a la senda que Él quiere que sea trazada. No es tarde para volver al camino de Dios, al camino de su luz, al camino de la cruz, al camino del mensaje de salvación, en donde es Cristo en usted la única esperanza de gloria. El Espíritu es el que da vida. La carne de nada aprovecha. No sé por qué. Hay algunas cosas con respecto a esto en el verso 10. Si noten ahí, léanlo, por favor, y leámoslo. Verso 10. Yo hice venir, en el verso 10, por culpa de ustedes, los cielos han retenido la lluvia y la tierra se niega a dar sus frutos. Yo hice venir la sequía sobre esta tierra, sobre los montes y el trigo, sobre el vino y el aceite, sobre hombres y animales, sobre todos los productos de la tierra y sobre todo trabajo manual.
el Señor le dice a ellos que hay frutos de la infidelidad. Hay frutos que la infidelidad a Él conduce a la catástrofe, que la infidelidad al Señor hace que la lluvia se detenga, que la infidelidad al Señor hace que la sequía venga. Y viene la sequía, hermanos, note el texto. ¿Sobre qué viene la sequía? Sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, que son figuras proféticas del Espíritu Santo. Y la sequía viene sobre esos elementos que son, hermanos, definitivamente palabra que está argumentando, que está señalando, hermano, a esas figuras proféticas del Espíritu Santo. Hay sequía del Espíritu Santo. Lo hay, hermanos. Y el Espíritu Santo hoy está siendo, hermanos, llevado a cosas y a formas en donde se está usando la Escritura de una forma que no es la forma de Dios. Ustedes oyen, y yo también, cosas que no son del Espíritu, y a la gente le gusta. Atención, muchachos, cuidado ustedes, los jóvenes, porque dentro de todo esto lo comercial está en iglesias formadas por todo un montón de aspectos de luces y colores. Mucha luz. Entonces la gente piensa que el árbol de Navidad, porque está alumbrando, está vivo. No, pues está muerto. Esas luces, el día que se les vaya el circuitillo ese, se apagan. Pero las iglesias quieren atraer. Y oiga los nombres que se ponen. Iglesia Internacional, 50,000 jóvenes. Después de ahí pueden salir a hacer todo lo que se les ocurra hacer, pero están ahí. Entonces atrae, seduce. Cuidado. ¿Dónde está el Espíritu Santo, hermano? ¿Dónde está? Hay posibilidad, de que usted y yo discernamos el Espíritu. Estamos en los últimos tiempos, ¿sí? ¿Se dieron cuenta? ¿Verdad? Estamos en los últimos días. Si no solo habla un periódico. Un hombre mata a su mujer y a un niño de 3 meses. Igual, peor todavía. 3 años. Hermanos, 1850 delitos ahí en el avenidazo. ¿Saben cuántas muertes hubieron esta semana? Hermano, estamos orando por una persona, y tengo que guardar el asunto, hoy no está la hermana aquí, que es familiar de una hermana que está aquí. 24 balazos. Lo citaron a un lugar y 24 balazos. Ya no se usa ni lo de la canción. ¿Se acuerdan la canción de Rosita Alvírez? Nomás 3 tiros le dio. No, ya no son 3, son 24, hermano. Así se acuerdan, ¿verdad? Rosita Alvírez murió. No, pues allá hay unos jóvenes riéndose y hay otros que están diciendo, ¿de qué hablas? Macha, hello, ahora le explico, mi vida. Hermanos, pero así está la situación. Dígame, ¿es normal? ¿Es la iglesia en el poder del Espíritu Santo diciendo hay algo que pasa? La intercesión, ¿dónde está la intercesión? ¿Dónde están los grandes guerreros de intercesión? No para que esto no siga pasando, porque esto seguirá pasando. Pero sí, hermanos, para tomar conciencia. No hay sensibilidad. La hemos perdido. Porque el Espíritu Santo es el que sensibiliza. El Espíritu Santo es el que tiene que venir a gobernar. Y cuando el Espíritu Santo gobierna, la sensibilidad se abre y abre los espacios adecuados. Pero aquí esta palabra profética, dice, hay frutos de infidelidad y se detiene la lluvia, viene la sequía sobre las figuras proféticas del trigo, del vino y del aceite, hermano. De esto es lo que tenemos que hablar. ¿Dónde está el Espíritu Santo de Dios? No, ¿dónde están las cosas que el Espíritu puede hacer? No, ¿dónde está el Espíritu? Porque a veces seguimos las señales y Jesús lo advierte, cuidado, los engañan. Cuando les dicen que estoy por aquí, no, ni lo crean, no estoy ahí. Porque Dios quiere que nosotros hagamos algo diferente, que seamos guiados, y guiados por el Espíritu Santo es una persona mansa, humilde de corazón, que sabe que si no estoy aquí o estoy allá es porque el Espíritu Santo me llevó, no porque se me ocurrió.
No porque quiero ir a conocer lo novedoso. Es madurez espiritual. Pero la iglesia no está queriendo ser madura espiritualmente porque hay sequía. Porque hacemos cosas y después decimos, ay Señor. Yo lucho con eso todos los días. Y cuando tengo que tomar decisiones, les pido sus oraciones. Mañana tengo que hacer 2 cosas que yo estoy confiando y creyendo que el Señor en su misericordia, en su bondad, sea la guianza de su espíritu. Porque no quiero hacerlo. Y ya dije que sí y yo voy a cumplir. Y al final yo digo, Señor, y voy a hacer que el nombre del Señor quede mal. Amén. Entonces oren por mí. Gracias. Mañana, 7 de la mañana, 9 de la mañana. Son 2 situaciones que tengo que enfrentar en esos 2 tiempos. ¿Cuántos van a orar por mí? Gracias, gracias. Yo no necesito sus oraciones. Pero yo también voy a orar. Porque hay gente que pide oración y no ora. Vacilón, ¿verdad? Ay, usted puede orar por mí. Y yo siempre le digo, no, podemos orar juntos. Yo no solo quiero orar por usted, yo quiero orar con usted. Bueno, resulta, hermanos, que en estos versículos, ya me desvié, hay otra parte en los versos 12 y 14. Vean el verso 12 y 14. Tanto Zorobabel, el hijo de Salatiel, como Josué, el hijo de Josadac, sumo sacerdote, lo mismo que el resto del pueblo, oyeron la voz del Señor. ¿Cómo? Digámoslo. Oyeron la voz del Señor, su Dios, y las palabras del profeta Ageo. Hermano, vea que es diferente oír la voz de Dios y oír al profeta. Ese tendría que ser el orden. Este tiempo está como que aquí se oye más al profeta que la voz de Dios. Porque la gente piensa que la voz del profeta es la voz de Dios. La voz de Dios nunca cambia. No hay variación ni sombra. Si no lo dice la Escritura, si quiere dice, me digan el profeta de más renombre lo dijo, no me importa. No está aquí, no es voz de Dios. No está aquí, no es voz del Espíritu. Amén. Pero hoy estamos creyendo atravesado. Escuchar la voz de Dios. Note, el sacerdote dice que él oyó la voz del Señor su Dios y las palabras del profeta. En ese orden, así se escucha la palabra. Si usted viene aquí, al cual yo les agradezco que siempre estemos juntos como comunidad de fe y como iglesia, que ustedes vengan, sirvan, den. Eso es lindo, eso es hacer iglesia, eso es ser iglesia. Pero usted tiene que venir oyendo la palabra de Dios, primero a Dios y después al pastor, porque si no, no le funciona, hermano. Y vean en el verso que sigue diciendo ahí, tal y como el Señor su Dios le había ordenado decir. Vean el orden de la palabra profética. La palabra profética tiene que tener esto, hermanos. Dios dijo. El profeta dijo lo que Dios dijo. ¿Cómo es? Dios dijo, el profeta dijo lo que Dios dijo. Y nosotros tenemos una responsabilidad de saber de dónde viene esa palabra. Dice, y todo el pueblo tuvo temor delante del Señor. Verso 13. Entonces Ageo habló con el pueblo por mandato del Señor y como enviado suyo. Dijo, yo estoy con ustedes, palabra del Señor. Verso 14, y el Señor despertó el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, que era gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, que era sumo sacerdote, lo mismo que el espíritu del resto del pueblo. Y todos ellos acudieron a trabajar en la casa de su Dios, el Señor de los ejércitos. Todos fueron a hacer la obra. Todos escucharon, el pueblo tuvo que escuchar. Y cuando la voz de Dios se escucha, hermanos, cuando los 2 líderes y el pueblo respondieron positivamente al mensaje de Ageo, cuando es escuchada la voz de Dios, suceden cosas. Suceden cosas. Sí, hermano, suceden cosas cuando yo escucho a Dios. Y una de las cosas que sucedió está en el verso 12. Dice, temió el pueblo. Verso 12, todo el pueblo temió, porque escuchó la voz de Dios. En el verso 13 se escuchó otra palabra y otra voz. Dijo, yo estoy con ustedes.
Esas son palabras de aliento para nosotros hoy. Si nosotros oímos la voz de Dios, si subimos al monte, si traemos madera, si nosotros estamos haciendo lo que es correcto, si nosotros no estamos divagando y estamos revisando exhaustivamente cuál es mi vida y por qué, por dónde estoy caminando en mi vida cristiana, las cosas son diferentes, amados. Acuérdense, en la vida cristiana es una vida individual que se extiende a donde Dios quiera, al núcleo familiar, a los vecinos, pero es su responsabilidad, es tu responsabilidad, es la mía. Otra de las cosas que acontece también, hermanos, que necesitamos ver es en este tiempo y de esta manera poder ver cómo Dios es fiel. Vean lo que pasó en el verso 14, la fidelidad de Dios. El Señor despertó el corazón de sus hijos para que vivan en su propósito. El Señor despertó el corazón de sus hijos para vivir en el propósito. Hermano, si la vida cristiana es una vida que de verdad trasciende en una revisión del camino, no en un asunto de iglesia solamente, no en un asunto de religión, no, es un asunto de vida, de vivencia. El corazón se despierta, entonces andaré en el propósito de Dios. Y el propósito de Dios para nuestras vidas es más que muchas cosas. Vean lo que pasó cuando el pueblo oyó, despertó, dice, y despierta Jehová el espíritu del hombre, despierta Jehová el espíritu de ese pueblo. Vean el verso 14, el Señor despertó el espíritu de Zorobabel, el hijo de Salatiel. Se observa que el despertar espiritual de los líderes y del pueblo fue la acción de Dios, y despertó Jehová el espíritu. El despertar, hermanos, de nuestra vida espiritual no obedece a una forma en la que usted diga: yo voy a orar, voy a ayunar, esos son cosas que vienen del Espíritu, que hay que hacerlas: ayunar, orar, bendecir, buscar, predicar, enseñar, dar, sembrar. Son cosas que vienen del Espíritu, pero no son las cosas que me llevan a ser espiritual. Porque soy espiritual hago estas cosas. Porque soy espiritual doy, porque soy espiritual trasciendo en mi vida cristiana, porque soy espiritual hago y sirvo, porque soy espiritual me congrego, porque soy espiritual. A veces estamos al revés. Revise su camino, revise usted y yo nuestros caminos. Y por último, hermanos, y cierro con esto en esta mañana preciosísima, el camino antiguo. Es Jeremías capítulo 6, verso 16, quien nos dice a nosotros, y en toda esta connotación, en lo que Ageo hace que se despierte el espíritu, creo que nosotros tenemos que en esta mañana hacer la revisión. Piense en lo que están haciendo, piense por dónde usted está caminando en su vida cristiana, en su vida familiar, en su vida de trabajo, en su vida como papá, como mamá, como hijo, como esposo, como hija, como mujer, como hombre. Piense si está bajo el patrón conductual de las Escrituras. Pensemos si realmente ese camino, revisemos la senda, revisemos el camino, si de verdad estamos yendo por ese camino, hermano. Porque si no, será en vano todo lo que nosotros hagamos. Y aquí Él pagó el mejor precio y el mayor. Vamos a leer juntos al contar 3 y quiero que por favor se pongan de pie. Y vamos a leer, si lo pueden ver ahí, ¿verdad? Ok, vamos a leerlo juntos, bien bonito, todos, hermanos. Ok, al contar 3, porque no solamente leámoslos, el que lee entienda, dice la Escritura, hermano. Amén. Y esto es un ejercicio. No es que yo quiera ponerles a hacer ahí así como el monito, ahora hagan esto y no. Es porque creo que dentro de la dinámica de nosotros como personas, como individuos, como templo de Dios, esta forma de aprendizaje, de hablar, oírse, repetir, oír, es una forma del aprendizaje y necesitamos aprender. Amén. Amén. Porque si queremos ser obedientes a la palabra, necesitamos saber trazar las Escrituras. Hermanos, hay un descuido en las áreas de la iglesia en esto.
Sí hay un descuido, es tal el descuido que a veces algunos ni Biblia usan. Y si no la uso, menos me la sé, a no ser que hay algunos que se la sepan y ya no necesiten andarla. Pero ¿cómo estamos nosotros revisando nuestros caminos? El camino antiguo. Note esta palabra. Al contar tres decimos 1, 2, 3. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. A veces estamos inquietos, intranquilos, porque quizás no estamos yendo por el camino, porque la promesa es el buen camino y andar por él hallará descanso para su alma. Amén, hermanos. ¿Cuánto necesitamos descansar nuestra alma? Yo les digo, yo me turbo en cosas, porque a mí cosas que todavía me cuestan. Sí sabían, ¿verdad? Gracias a Dios. Por eso siempre pido oración, porque me cuestan, porque necesito definirme, porque yo tengo que estar tomando resoluciones en cosas que a veces son cosas de la iglesia, son cosas de la iglesia en general, porque participo en otras cosas y de ahí un voto mío o un sí mío pudiera influenciar a un poco de gente. Entonces tengo que tener temor de Dios para decir sí, para decir no, ¿verdad? Pero yo digo, Señor, yo tengo que preguntar por la senda antigua, cuál sea el buen camino y andar por él, porque necesito hallar descanso a mi alma. Amén, hermanos. Amén. Amén. Oramos y concluimos, cerramos este tiempo precioso. Señor, te damos muchas gracias por la bendición que nos das de poder compartir este tiempo. Señor, enséñanos a examinar el camino. Mirad por dónde andamos. Mirad la senda por donde estamos caminando. Y que nosotros revisemos las escrituras y que podamos hallar, Señor, descanso a nuestras almas. El buen camino, andar por él. Señor, que nos paremos y preguntemos por esa senda antigua. Y esa senda antigua implica, Señor, tu palabra que es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Señor, nosotros queremos oírte a ti. Voz de Dios y no de hombres. Voz de Dios y no de hombres. En el nombre de Jesús, afina nuestros oídos para escuchar tu palabra, o escucharte a ti, Señor. Y después lo que tus siervos quieran decir. Pero primero tu voz, y la que tu siervo diga sea la voz que tú has hablado. Señor, enséñanos a caminar por la senda. Enséñanos, enséñanos. Enséñanos, Padre, en el nombre de Jesús. Enséñanos que somos templo de tu Espíritu. Enséñanos a no caminar y andar de aquí para allá, de allá para acá, escuchando cosas, haciendo cosas, Señor, sino las que tu Espíritu Santo nos guíe siempre. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén.